¿Qué pasa, mister? Antes de iniciarse el Mundial de Rusia confiaba en que Egipto, Marruecos o Perú se pudieran convertir en la gran revelación del torneo. Sin embargo, tras la disputa de la segunda jornada, las tres estaban ya eliminadas. Tras el directo que hice con Juego Balón sobre las convocatorias, añadí a Senegal. Y estos se fueron a casa por el fair play al tener una tarjeta amarilla más que Japón. Paradójicamente, el conjunto nipón utilizó la táctica de Benji Price en el torneo escolar para conseguir clasificarse a octavos de final. ¡Vamos a hacer la jaula! ¿Qué? ¿La jaula? Uy. ¿Van a hacer la jaula? ¿Y eso de la jaula qué es? Japón estuvo a punto de jugar los cuartos de final por primera vez en la historia, pero quizás el karma apareció e hizo que Bélgica remontase el 0-2 que tenían los nipones a falta de 25 minutos. México no pudo con una de las firmes candidatas al título, Brasil, y no pudo llegar al quinto partido. Argentina, pese a su mal momento, le hizo 3 goles a Francia, insuficientes eso sí, para tumbar a los galos. Y España, por su parte, no compitió como el resto y cayó otra vez ante una anfitriona, esta vez Rusia, en la tanda de penaltis. La maldición de la intro de mi canal acabó por llevarse por delante también en octavos a Colombia. ¡Puta hijo de puta! ¡Colombia se ha eliminado por tu culpa! 5 de 5, una tras otra. Anda que si se enteran que casi me compro la de Portugal. ¡Ey, espera! ¿Y si me compro la de Francia o la de Brasil? Así, Uruguay, Francia, Brasil, Bélgica, Rusia, Croacia, Suecia e Inglaterra disputarán los cuartos de final. Rusia, por primera vez en la historia, se presenta en estas rondas. ¿Es Rusia la gran revelación del torneo? No lo sé, Rick, parece falso, ya que para llegar hasta aquí solo ha tenido que vencer a las débiles Arabia Saudí y Egipto, además de, como decía, a una desdibujada España y en la tanda de penaltis. En este vídeo os presento a 10 selecciones que fueron revelación en mundiales anteriores. Con el VAR hace 50 años igual no hubiera salido campeón el conjunto inglés en Inglaterra 66. En este mundial hubieron 2 selecciones revelación, la desconocida Corea del Norte, que eliminó a Italia, y la debutante Portugal, que eliminó nada más y nada menos que a Brasil. Ambas se enfrentaron en cuartos y no solo se jugaban el pase sin finales, sino demostrar al mundo entero quién era la mejor selección Nobel. Sin duda fue otro partido mítico en la historia de los mundiales, resultado de 5-3 y Portugal en semifinales. Allí cayó ante Inglaterra. La revelación de México 70, Perú cayó en cuartos de final 4-2 ante Brasil. Los cariocas ganarían 4-1 en la final, por lo que podemos decir que no fue tan mal resultado. En la fase previa, la selección de la Franja Roja eliminó a Bulgaria y Marruecos, clasificándose junto a Alemania. Fue en su segunda participación, 40 años después de la primera. Este año, 36 después del anterior, no pudo ser. Ganarle a Haití 7-0 no es para declararte selección revelación, por mucho que sea tu segunda participación en un mundial. Pero liderar un grupo en el que también están Italia y Argentina son palabras mayores. La segunda fase de grupos venció a Suecia y Yugoslavia, pero no pudo ante Alemania Federal, la anfitriona, por lo que se conformó con ganarle a Brasil y quedar tercera, el mejor resultado hasta la fecha de Polonia. Si alguno ve el medallero del Mundial de España dirá que la revelación fue Polonia por quedar tercera, pero si sabes que consiguió ese resultado 8 años antes, no te resultará tan grande la sorpresa. Por entonces se jugaban 2 fases de grupos. En la primera ronda, Argelia doblegó a Alemania y a Chile, pero no pudo sacarle ningún punto a Austria. A pesar de tal hazaña, los norteafricanos no pudieron clasificarse para la segunda fase de grupos por la diferencia de goles. Sin embargo, Irlanda del Norte, con una victoria sobre España y los empates previos ante Yugoslavia y Honduras, sí consiguió clasificarse. Además, como líder de grupo, cayó en el grupo de Francia y Austria, a la que pudo arañarle un punto. Finalizó noveno, sin mejorar el séptimo puesto de 1958, donde cayó 4-0 en cuartos, también ante Francia. México 86, Grupo F, Portugal,
Polonia, bronce en el anterior mundial, e Inglaterra, 3 europeos, comparten grupo con Marruecos. ¿Quién acaba líder? Marruecos. Empató a 0 contra Polonia e Inglaterra. Ganó 3-1 a Portugal. Por primera y hasta hoy única vez llegó a octavos. Cayó 1-0 ante Alemania Federal, que acabaría subcampeona con un golazo de libre directo de Lothar Matthaus en el minuto 89. En Italia 90 debutó Costa Rica en una Copa del Mundo. Llegó hasta octavos de final, pero la gran revelación fue Camerún. Por primera vez en la historia de los mundiales, una selección africana llegaba a cuartos de final. Los Leones Indomables lideraron un grupo en el que se enfrentaron a Rumanía, Argentina y la Unión Soviética. Solo estos pudieron ganarle, eso sí, 0-4 y paradójicamente últimos de grupo. En la primera ronda a eliminar, los africanos se midieron a la Colombia de Higuita, Andrés Escobar y Carlos Valderrama. Al minuto 90 se llegó con empate a 0. Al final de la prórroga, Camerún ganó 2-1. Roger Mila anotó los 2 goles, uno de ellos tras un garrafal fallo de René Higuita tras salir a organizar el juego. En cuartos, Camerún e Inglaterra. Durante 18 minutos, Camerún era semifinalista, pero un claro penalti provocó el empate inglés, y ya en la prórroga un nuevo gol de penalti. Dinamitó el sueño africano. En Estados Unidos, las debutantes Arabia Saudí y Nigeria llegaron a octavos de final. Rumanía cayó en cuartos en la tanda de penaltis. Todas ellas fueron revelaciones, pero por encima de todo destacó Bulgaria tras llegar a las semifinales. Precisamente Nigeria batió a los búlgaros 3-0 en la fase de grupos. Desde ahí fueron imparables. 4-0 a Grecia, 2-0 a Argentina y a octavos. Les tocó México y le dejaron sin su quinto partido. En cuartos, Alemania y pasó Bulgaria, que con un golazo de Stoichkov de falta y un cabezazo inapelable de Lechkov, como no, remontaron el gol de Matthaus de pena máxima. En semifinales, un imparable Roberto Baggio se interpuso en su camino y una gran Suecia, que había eliminado a Rumanía, dejó a Bulgaria cuarta. Desde entonces, las dos europeas del este solo disputaron el mundial siguiente. Se acabaron aquellas grandes generaciones, se acabaron Rumanía y Bulgaria. En Francia 98 debutaron Jamaica, Japón y Croacia. El país balcánico, que hasta hacía pocos años era miembro de Yugoslavia, llegaba a su primera cita mundialística. En el mismo grupo coincidieron Argentina, Croacia, Jamaica y Japón. Los croatas ganaron a los otros debutantes, pero perdió ante Argentina. Relegada al segundo puesto del grupo, se enfrentaron a la última gran Rumanía, 1-0 y a cuartos. Esperaba a Alemania, vigente campeona de Europa, y Croacia les goleó 3-0. Sin embargo, en semifinales, Lilian Thuram marcó 2 goles para remontar el gol inicial de Davor Šuker y apearlos así de la Copa del Mundo. En el partido de consolación se impusieron 2-1 a Países Bajos, finalizando así tercera. Todo un logro para Croacia, quien este año, ¿por qué no?, podría al menos igualar. En el primer torneo disputado en 2 países, hubo 2 equipos que lucharon por ser la gran revelación del torneo. Por un lado Senegal, que debutaba en una Copa del Mundo. Por otro, Turquía, quien disputaba su segundo campeonato. Senegal derrotó en el partido inaugural a la vigente campeona, Francia, con Zidane en el banquillo pero con Henry Trezeguet Djorkaeff o el nacido en Senegal, Patrick Vieira, en el césped. 2 empates ante Dinamarca y Uruguay le valieron para pasar a octavos. Allí doblegarían a la Suecia de Larsson o Zlatan Ibrahimovic con un doblete de Henri Camara, el segundo de ellos en la prórroga. En cuartos se enfrentaron a Turquía. Los otomanos con Rustu, Emre, Nihat o Hakan Şükür como grandes estrellas perdieron ante Brasil, empataron ante Costa Rica y ganaron 3-0 a China. Esta goleada sumada al 2-5 que Brasil infligió a los ticos permitieron el pase de los turcos a las rondas del KO. Allí tendrían un camino asequible, aunque el primer escollo era la coanfitriona Japón. Con un gol de Dybala en el minuto 12, Turquía apeaba a Japón y en cuartos de final, como decía, habría duelo de revelaciones, Turquía-Senegal. Tras el 0-0 final, los euroasiáticos se adelantaron en la prórroga merced a un gol de Manfit que haría historia. En Saitama, Turquía se vio las caras de nuevo con Brasil. La canariña otra vez venció a Turquía, quien se despidió ganando 3-2 a la otra coanfitriona, Corea del Sur, terminando así tercera, logro que seguramente nunca igualará. En Brasil 2014 hubo un grupo de la muerte con 3 campeones del mundo inmersos, Uruguay, Italia e Inglaterra. El cuarto en discordia, Costa Rica, parecía que poco tenía que hacer. En el primer partido ganó 1-3 a Uruguay, en el segundo 0-1 a Italia
y en el tercero contra Inglaterra se dejó empatar para no abusar. En octavos se enfrentó a Grecia, a la que eliminó en penaltis. Y ya en cuartos, solo una genialidad de Luis Van Gaal, que dio entrada a Krul en lugar de Cillessen para afrontar la tanda de penaltis, tumbó a los ticos, quienes se fueron a casa sin haber perdido un partido tras llegar por primera vez en la historia a cuartos de final. Y hasta aquí habéis tenido la selección de revelación en 10 mundiales anteriores. Seguramente echaréis de menos algunas, como la Ghana de 2010, pero estas fueron las 10 historias que me parecieron más interesantes para mostraros. Y para evitar que algunos trolls digan: el mundial que hizo mi selección fue la mayor revelación, Velasco, púdrete con tu canal. Lo sé, coloca en orden y así evito leer ciertos comentarios. Si te gustó el vídeo, dale a like, y si te gusta el fútbol tanto como a mí, suscríbete al canal. Hasta pronto, mister.